Buenas noches, hermanos. Estamos en este momento para empezar la palabra del Señor, compartiéndoles con los días domingos en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del versículo 18 al versículo 27. Pero antes vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por esta noche, por la hermosa oportunidad que nos das de domingo a domingo compartir la palabra de Dios. Te agradecemos, Padre, por este tiempo tan especial. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, solo para mencionar la palabra revelada. Gracias te damos, Padre, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vuelvo a repetirles el Evangelio de Marcos, capítulo 12, del versículo 18 al versículo 27. Y dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: No erréis por esto. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erréis. Hermanos, en esta noche tenemos una vez más, cuando Jesús llega a Jerusalén, la confrontación de los líderes religiosos con nuestro Señor Jesús. Y podemos ver aquí, la confrontación tiene que ver con el tema de la resurrección de los muertos. Y quienes empiezan con esta pregunta es el grupo de los saduceos. Y cuán importante es ver en este pasaje, porque cuando uno tiene una mala interpretación del texto, te lleva a malas conclusiones. Y podemos ver que los saduceos eran un grupo religioso, igual que los fariseos, pero en este caso los saduceos eran aquel grupo religioso que no creía en la resurrección de los muertos, ni tampoco en los ángeles. Ellos solo aceptaban como palabra de Dios los 5 libros de Moisés, de Génesis hasta Deuteronomio, pero no reconocían los libros de Josué hasta Malaquías. Entonces ellos, para interpretar las Escrituras, se basaron en un principio que estaban equivocados. Y eso era, como le dije al comienzo, lo que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, esa enseñanza de no creer en la resurrección de los muertos le lleva a una mala interpretación del texto, a una mala interpretación del pasaje. Y hermanos, es muy importante la doctrina de la resurrección. Y aquí vemos que nuestro Señor Jesús está
hablando, cuestionando lo que ellos no creen en la doctrina de la resurrección. Para nosotros los cristianos es muy importante la enseñanza de la doctrina de la resurrección. Y podemos ver aquí como seguíamos tomando en cuenta que ellos, al tener este concepto de no creer en la resurrección de los muertos, le lleva al segundo paso a interpretar mal las escrituras. Y eso lo podemos ver en el versículo 25, porque ellos cuando se acercan a Jesús le dicen maestro, y ahí hablan de Moisés, y dice Moisés nos escribió, y si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y este pasaje que está escrito en Deuteronomio, capítulo 25, del versículo 5 al 10, está hablando de Moisés cuando habla de la ley del levirato en el matrimonio. Esa ley del levirato en el matrimonio era con el único propósito de preservar la herencia del fallecido y de preservar su nombre. Cuando en el matrimonio el hombre moría, entonces el que le seguía, el hermano que le sigue, pues estaba en la obligación de poder casarse para que no se pierda el nombre del hermano mayor y tampoco la herencia. Y esta era con el único propósito de proteger la vida. Y eso es lo que llevan este pasaje para preguntarle a Jesús cuál es su opinión. Pero ellos interpretaron mal el pasaje, porque esa mala interpretación del pasaje, hermanos, se puede ver del versículo 20 hasta el versículo 23. Por eso, vuelvo a repetir, la enseñanza de la doctrina es muy importante en nosotros, en la vida de la iglesia. La enseñanza de la doctrina es que Jesús murió y resucitó al tercer día, y que Jesús ha ido al cielo, y que nuestro Señor Jesús vuelve por segunda vez. Y la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra que hizo en la cruz, es lo más importante que uno puede tener en cuenta y que uno tiene que aprender, que uno tiene que conocer muy bien la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno tiene una mala interpretación de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos nosotros a las malas interpretaciones del texto, como en este caso nosotros podemos ver a los saduceos. Ellos podemos ver aquí que este pasaje de Moisés interpretan mal. Y eso se ve desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Ellos presentan un caso allí en el versículo 20 al versículo 23. Y esa mala interpretación del texto de no creer en la resurrección de los muertos le lleva a ellos al tercer paso. Ese tercer paso es de que ellos solo piensan en los asuntos temporales, en el tiempo presente, pero más no están pensando en las cosas eternas. Ellos no piensan en las cosas eternas. Y eso lo podemos ver en este pasaje, porque ellos presentan un caso de un hombre que tiene 7 hermanos. El primero tomó esposo y murió sin dejar descendencia. Y así sucesivamente, el segundo, el tercero, hasta llegar a los 7 hermanos. Y ellos hacen una pregunta en el versículo 23 y dicen, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y sus conclusiones de ellos
llegan así a pensar, porque solo ellos piensan en el asunto temporal. Como no creen en la resurrección de los muertos, creen que si hay resurrección de muertos, creen que si hay otra oportunidad en ese mundo espiritual, creen que va a ser igual que está aquí en la tierra. Ellos, su concepto es de pensar solo en lo temporal. ¿Por qué decimos esto? Los saduceos eran los que estaban manejando juntamente con los sumos sacerdotes lo que era todo el asunto del templo. Ellos tenían todo el poder político. Ellos eran los hombres de mayor poder económico. Tenían el poder religioso, tenían el poder económico y tenían el poder político. Y por lo tanto, ellos, los saduceos, para ellos solamente su pensamiento estaba en estos asuntos temporales. Por eso es que, por esos asuntos temporales, sus interpretaciones del texto tenían que ver solo con asuntos de la tierra. Tenían que ver con asuntos de este tiempo presente, más no con asuntos de futuros. Y nosotros podemos ver, hermanos, que este también es el gran problema que hoy tenemos en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque si solamente vemos hoy día que hay muchos que están compartiendo la palabra, que solo hablan de asuntos temporales, como un pastor dijo, de asuntos de salud, dinero y amor, o de éxitos aquí en la tierra. Cuando eso no es, esos asuntos temporales no son lo más importante. Y nosotros podemos ver que muchos hablan. El otro día escuchaba a un pastor predicar estableciendo el reino de Dios en la tierra. Muchos de ellos hablan de establecer el reino de Dios en la tierra, pero no se dan cuenta que, que hay, hermano, que establecer no es solamente el reino de Dios en la tierra. Cuando vino Jesús a la tierra, es para establecer el reino de Dios, ese reino espiritual. Cuando uno llega a conocer a Cristo Jesús, está entrando a ese reino espiritual. Está entrando a ese reino espiritual donde el Señor Jesús gobierna nuestras vidas. No es solo en el asunto temporal. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, en el último capítulo, que dice que el cielo y la tierra pasará y vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, que Él hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y del cielo bajará la nueva Jerusalén. Del cielo bajará el templo. Está hablando de ese día glorioso en que el Señor Jesús reinará con nosotros en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros podemos ver como que no solamente es pensar en los asuntos temporales, es pensar que hay una esperanza gloriosa con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que estos intérpretes de la Escritura, estos saduceos, solo miraban los asuntos temporales. No tenían en cuenta la salvación, no tenían en cuenta la vida eterna, no tenían en cuenta que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, no tenían en cuenta que un día todo esto se acabará, no lo tenían en cuenta. ¿Y sabe por qué no lo tenían en cuenta? Porque estaba errado su enseñanza en cuanto al tema de la resurrección de los muertos. Y así, si nosotros no entendemos que la venida del Señor Jesucristo solo tuvo un propósito único y especial, es la redención del hombre y la salvación del hombre, es el establecimiento o la venida del reino de Dios
y la extensión del reino de Dios es cuando cada persona entrega su vida a Cristo Jesús. Cuando cada persona está reconociendo que es un pecador, cuando reconoce que Él es el Salvador, así de esa manera se está extendiendo el reino de los cielos. Y nosotros podemos ver que en este pasaje ellos estaban completamente equivocados. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesús? Hay una respuesta de nuestro Señor Jesús. Por eso les dije, para repasar, la mala interpretación del texto en cuanto a la doctrina de la resurrección les lleva a ellos a malinterpretar el texto de lo que en este caso sería la ley del levirato. Y les lleva a eso, el segundo paso, a pensar que solamente lo que está en la Biblia, lo que está en todas las escrituras, tiene que ver solo con asuntos temporales para esta tierra. Que no tienen, y tiene que ver con asuntos de riquezas, que tienen que ver con asuntos de prosperidad económica, que tienen que ver con asuntos de bienestar familiar en esta tierra, que tienen que ver con asuntos de resolver problemas solo para el momento. Y no es así, no es así. Pero eso es lo que nosotros podemos ver en el pensamiento de los saduceos. Es el mismo pensamiento que hoy también se da en el mundo cristiano, que hay muchos que están entrando por este tema de solo los asuntos temporales. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús, nosotros podemos ver, me estaba olvidando el último punto, que es, hermanos, de que ellos se acercan solo para cuestionar a Jesús. La actitud de ellos como líderes religiosos es solo para cuestionar a Jesús. Ellos nunca se acercan para despejarse dudas. Ellos siempre se acercan para cuestionar. Y eso es lo que nosotros podemos ver en estos saduceos. No eran como los discípulos, no era como Tomás, no era como Pedro, no era como Felipe, que preguntaban, pero su pregunta era una pregunta de duda para resolver, para que el Señor le pueda guiar. En el caso de los saduceos, no. Su pregunta de ellos era para cuestionar a Jesús. Era para hacerle quedar mal a nuestro Señor Jesús. Y eso es que ellos usan las escrituras para justificar su interpretación. Ellos usan las escrituras para cuestionar y hacer quedar mal al otro. Entonces, o en todo caso, para justificar su pensamiento. Y eso, la pregunta sería para nosotros, ¿cómo nos acercamos al Señor Jesús? Y viene la respuesta del Señor Jesús desde el versículo 24 al versículo 27. ¿Cuál es la respuesta en cuanto al tema de la resurrección? Ahí nosotros podemos ver desde el versículo 24 al versículo 27. En primer punto podemos ver que Jesús cuestiona su interpretación de la resurrección de los muertos. Jesús cuestiona su interpretación de la resurrección de los muertos. Y uno puede ver en el versículo 25, en el versículo 24, cuando dice, no erráis por esto, ¿por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Y dice allí en el 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Ellos, lo que el Señor Jesús le está diciendo, que ellos, dos cosas que usted puede ver allí, dice, no ignoréis las escrituras y no ignoréis el poder de Dios. Y empieza respondiendo desde la segunda pregunta, que no ignoren el poder de Dios, que no ignoren el poder de Dios, porque solo por el poder de Dios, es solo el poder de Dios que transforma la vida en la tierra. Él es el que transforma
la vida en la tierra. Él es el que cambia una nueva vida. Y nosotros podemos ver eso. Por eso que dice, cuando se dé este tiempo de este nuevo, después de la resurrección de muertos, ahí lo que está hablando, no va a haber matrimonios, no va a haber, no se casarán, no va a haber eso, porque eso es solamente para este tiempo presente. Pero en esa nueva tierra va a ser solamente se va a dar por el poder de Dios. Y ese poder de Dios nosotros lo podemos ver cuando Él hace el milagro aquí en la tierra. Cuando vemos a un Zaqueo, un hombre cobrador de impuestos, que se acerca a Jesús y cómo el Señor Jesús en ese encuentro transforma su vida. Ya no es el Zaqueo de antes. Entonces, por el poder de Dios es transformado su vida. Entonces, esa transformación de vida de Zaqueo es para siempre. Es para siempre y solo sucede por el poder de Dios. Hay una nueva vida. Cuando la mujer samaritana se acerca a Jesús y cree en Jesús, que es el Señor, la vida de la mujer samaritana es transformada completamente. Es una nueva mujer, ya no es la de antes. Cuando el endemoniado de Gadareno se encuentra con Jesús y ese encuentro hace que él ya no sea endemoniado, que ya no vive en ese mundo atado por los demonios, él entra a una nueva vida. Y entonces Zaqueo, la mujer samaritana y el endemoniado gadareno, con ese encuentro entran a una nueva vida. Y entran a una nueva vida solo por el poder de Dios. Y le dice a los saduceos, no ignoréis el poder de Dios, porque Dios es todopoderoso, porque la vida empieza a cambiar aquí en la tierra. Y eso es, hermanos, lo que nosotros podemos ver en esta primera parte, cuando Jesús cuestiona la interpretación de ellos, porque ellos no creen en el poder de Dios, porque ellos no creen que el hombre puede resucitar de nuevo. Ellos no creen que eso puede suceder, pero el Señor les dice que sí sucede, porque Dios es todopoderoso. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Solo por el poder de Dios, Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Y Él está al lado del Padre. Y Él está con nosotros. Y hermanos, viene la segunda respuesta, que está en el versículo 26 y 27. Y en esta respuesta dice, en el 26 y 27, y Él toca el mismo libro de Moisés. El mismo libro de Moisés. Ellos tenían, manejaban solo los 5 libros de Moisés. Ellos tocan, y Jesús toca el libro de Moisés. Y les habla que en el mismo libro de Moisés, en las mismas escrituras, está enseñando el tema de la resurrección. Que en la misma escritura está enseñando el tema de la resurrección. Y el Señor habla de ese pasaje que está en Éxodo, capítulo 3, versículo 6, donde habla de ese encuentro que Moisés tiene en la zarza ardiente. Y cuando le habla allí que ese encuentro que Moisés tiene en la zarza ardiente, el Señor le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Eso quiere decir, le está demostrando el Señor Jesús que por las mismas escrituras que enseñan de la resurrección de muertos, que Dios no es Dios de muertos, que Dios, Él está dando a entender que Abraham y Isaac y Jacob están vivos. Su cuerpo estará aquí en la tierra, pero su espíritu y su alma están en la presencia del Señor. Ellos están vivos. No, la muerte no acaba todo allí. Después de la muerte se entra a la eternidad. Y ellos no quieren reconocer eso, pero Él está diciéndoles por eso que Dios, que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Disculpe, que Dios es el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. Y hermanos,
Y esto se puede ver, porque hay un encuentro que nuestro mismo Señor Jesús enseña este pasaje del rico y Lázaro. Y en este pasaje del rico y Lázaro, que no es una parábola, sino que es un hecho real que sucede y solamente el Señor Jesús puede describir eso porque Él viene desde el mundo espiritual. Nosotros no podríamos describir lo que sucede más allá de la muerte. No podemos. Pero sí el Señor Jesús, porque el Señor Jesús viene desde el mundo espiritual a la tierra. Y entonces, si Él conoce ese mundo espiritual, Él está explicando cómo es allá en ese mundo espiritual. Y ahí está, cuando el rico murió, era consciente después de su muerte. Cuando Lázaro murió, también era consciente después de su muerte. Lázaro está en la presencia del Padre Abraham y el rico está en un lago de tormento. Y hay un diálogo entre el rico y Lázaro, y entre el rico y Dios. Entonces, hermano, si hay un estado consciente, entonces por estos pasajes podemos ver, hermanos, en las Escrituras que nuestro Señor Jesús está cuestionando la doctrina de los saduceos. Esa doctrina de los saduceos que no creen en la resurrección de los muertos. Esa doctrina que solo piensa en los asuntos temporales y no en lo eterno. Esa doctrina que no piensa que el hombre necesita salvarse. Esa doctrina que no piensa que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y lo que nosotros podemos ver, y también, hermano, ya el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 15, él hablaba que Pablo predicaba lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos estudiando en el libro de Hechos, todo el tema de la evangelización, sean judíos, sean gentiles, sean romanos, sean griegos, todo el tema de la evangelización es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Todos los que se acercaban cuando Pablo predicaba, cuando Pedro predicaba, era anunciar ese evangelio, que Jesucristo viene. Y si Jesucristo viene para hacer juicio. Es muerte, resurrección y su segunda venida. Y la segunda venida es para traer juicio en la tierra para los que se han rebelado con nuestro Señor y con nuestro Padre Celestial. Y en 1 Corintios, capítulo 15, habla, si no reconocemos, si no anunciamos que Jesucristo resucitó entre los muertos, estaríamos predicando cualquier cosa, pero menos la palabra del Señor. Y ahí habla que Jesucristo es el primogénito de la resurrección. Entonces, todo el tema de la palabra del Señor, sea desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el tema tiene que ver con la redención del hombre. Todo el tema tiene que ver con la salvación del hombre. Tiene que ver con la resurrección. Y lo tiene aquí nuestro Señor Jesús bien cuestionando esta enseñanza de los líderes religiosos. En ese sentido, nos enseña a nosotros a tener mucho cuidado en cuanto a este tema de la resurrección de los muertos, que nosotros debemos seguir anunciando la resurrección de los muertos, que Jesús viene pronto y preparémonos para ese día glorioso. Estemos anunciando por donde vayamos que Jesucristo viene pronto, que estemos atentos a toda enseñanza que no es correcta conforme a la palabra de Dios. A veces vienen enseñanzas que son equivocadas y solamente estamos pensando en estos asuntos temporales, en estos asuntos de aquí de la tierra, cuando debemos seguir anunciando de esos asuntos eternos, de la salvación, de la segunda venida del Señor. Y le damos las gracias
al Señor por todo, hermano. Muchas bendiciones, que Dios lo guarde, que nos persevere a nosotros como casa de Dios, como iglesia de Cristo Jesús, que sigamos anunciando la palabra del Señor. No se olviden, la doctrina de la resurrección es muy importante. Hoy en día hay muchos hombres que se levantan enseñando falsas doctrinas, enseñando revelaciones que no vienen del Señor. Todas las revelaciones están puestas aquí en la palabra del Señor. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos y el Señor les bendiga. Gracias, hermanos y amigos, muchas bendiciones. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos en esta noche con esta enseñanza. Gracias, Padre Santo. Una vez más te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Muchas bendiciones.